Este miércoles se dio a conocer el plan de regreso a la nueva normalidad. Hay 269 municipios llamados de La Esperanza que podrán reanudar actividades desde el próximo lunes y un semáforo de riesgos que entrará en operaciones a partir del 1 de junio cuando termine la Jornada Nacional de Sana Distancia y todos reanudemos nuestras actividades tan normal como esto sea posible. ¿Es demasiado pronto, considerando que en los países donde se suspendió el aislamiento ha habido nuevos brotes? ¿O el riesgo económico de no hacerlo dejaría peores consecuencias? Veamos el contexto. A partir del próximo lunes iniciará en México el proceso de reanudación a la llamada nueva normalidad. El proceso se realizará en 3 etapas. En la primera, que inicia el 18 de mayo, 269 municipios nombrados de La Esperanza podrán reanudar actividades escolares y laborales. Para la segunda, del 18 al 31 de mayo, se elaborarán una serie de protocolos para el reinicio de actividades y además de las actividades esenciales, entre las que se incluirán la industria minera, de la construcción y la fabricación de equipo de transporte. Y a partir del 1 de junio, con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, entrará en operaciones el sistema de semáforo por regiones que informará el nivel de riesgo de cada región del país con 4 indicadores. En rojo, solo se permitirá la realización de actividades laborales esenciales. En naranja, las actividades no esenciales estarán permitidas, pero trabajarán de manera reducida y el acceso a espacios públicos también estará limitado. En amarillo, las industrias esenciales y no esenciales podrán realizar actividades, pero los espacios públicos estarán reducidos. Y en verde, tanto las actividades esenciales y no esenciales como los espacios públicos estarán abiertos. Solo en esta etapa habrá actividades escolares. Este plan de regreso a la nueva normalidad fue anunciado a todos los gobernadores este martes, luego de ser acordado por el Consejo de Salubridad General. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompañan desde la sana distancia, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bonito ombligo de semana. Muy contenta de estar contigo, Leco. Buenas noches. Buenas noches, querida Lisa. También está con nosotros Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo va todo en la cuarentena? Hola, Leco. Pues pero bien, todo tranquilo. Qué bueno. En un momento más se conectará Daniel Torres Checa, abogado, muy buen abogado. Y también está con nosotros Frida Gómez, asesora legislativa, feminista e invitada frecuente del programa. Buenas noches, Frida. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues primer tema de discusión de esta noche. Se ha dicho mucho sobre si estamos adelantándonos. El presidente López Obrador, yo lo he dicho en su momento, trae como esta cierta prisa. Es cierto que el sector económico lleva ya un buen rato parado y estamos viendo las cifras de desempleo y demás, pero ¿es adecuada esta implementación, este semáforo y estos municipios de La Esperanza? ¿Qué va a pasar con los otros municipios de La Desesperanza? Si quieres, empezamos contigo, mi querido Eder. Prisa del presidente, creo que hay un asunto que tiene que ver con dar ánimo a la población. Él lo ha dicho y lo ha dicho Gatell, ver la luz al final del túnel para quienes ya llevamos más de 50 días, pues nos da esperanza, efectivamente, por un lado. Por otro lado, ellos hoy insistieron en la mañana y después en la vespertina que esta implementación del regreso a la nueva normalidad dependerá de cómo avancen los brotes de pandemia. Es decir, si en estos municipios que están aislados y que no han tenido brotes, de repente se identifica que ya llegó el virus o que desafortunadamente llegó el virus, se tendrán que implementar mecanismos de cuarentena también. Y lo mismo para el proceso del semáforo naranja y verde en ciudades como Ciudad de México, Estado de México. Si avanzamos bien y seguimos siendo disciplinadas y disciplinados, quedándonos en casa, y se siguen cumpliendo los pronósticos del gobierno federal y se sigue cumpliendo la estadística que ellos estaban pensando, podremos implementar estas medidas de regreso a la normalidad o a esta nueva normalidad con mucho cuidado. Pero si algo sucede y de repente se disparan otra vez los brotes de contagio, pues tendremos que volver a la situación de cuarentena. Sí. Yo creo que es muy importante que se haga esta propuesta, que se esté revisando cómo va a ser el proceso, pero sí creo que depende muchísimo de la disciplina de la población y hay todavía varios temas que quedan como en incógnita. Creo, me da la impresión después de escuchar a Andrés Manuel López Obrador y al doctor Gatell hoy en la mañana y en la tarde, que todavía hay
de operación, de operatividad que se tienen que definir. Oiga, te lo decía, ¿qué va a pasar con los espacios públicos abiertos Sí. en donde necesariamente se puede establecer tan sencillo cuántos son el mínimo de personas que pueden estar? Sí. A ver, mi querida Lisa, nos dice Eder que esto de la luz al final del camino, que insistir en que ya viene la nueva normalidad, pues da un piso de esperanza. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa si esa esperanza se convierte en desesperanza por si acaso no podemos estar en condiciones de volver el 1 de junio? Yo creo que hay dos cosas bien importantes aquí y es, creo que en lo que estamos viendo del sistema de semáforos hay ciertas lecciones aprendidas de otras latitudes, lo discutíamos el lunes pasado en esta misma mesa, a las que yo le doy la bienvenida. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada del caso de Alemania y el tema de las decisiones municipales y veíamos ahí que uno de los principales problemas tenía que ver con los municipios colindantes o los municipios vecinos y cuál era la diferencia entre las medidas que se tomaban en un lugar y el otro. Aquí estamos viendo que se tiene contemplado el tema de la reapertura en esos municipios cuando los municipios colindantes comparten las mismas características. Gracias. Sin embargo, lo que preocupa un poco en este caso, y lo decía Carolina Torreblanca de Data Cívica en un tuit, tenía que ver con si los municipios que nosotros estamos contabilizando verdaderamente son municipios que no tienen casos de COVID o tienen muy poquitos casos de COVID o tienen un muy mal sistema de vigilancia sanitaria y tienen condiciones muy precarias o son municipios tan precarizados y tan vulnerables y tan aislados que en realidad pues poco sabemos realmente sobre si habrá COVID ahí o no. Y en ese sentido me parece que una de las cosas que el gobierno mexicano sigue reacio en incorporar es el tema de la trazabilidad de los contactos de las personas que son sometidas a pruebas, ¿no? Si ya discutimos que no va a haber pruebas masivas, pues de las pruebas que hay, una de las cosas que sí no se ha hecho es lograr precisamente cuál es el mapa de contactos de estas personas como para poder hacer mapas muchísimo más precisos de cuál sería el potencial de contagio de cada una de las personas que tenemos ya confirmadas. Y el otro tema que sigue preocupando es evidentemente, pues una vez que abras, cómo regresas, ¿no? Ha sido muy particularmente problemático en otras latitudes el hecho de que una vez que tú levantas ciertas medidas de contingencia, volverlas a imponer y volverlas a garantizar, pues también se vuelve una cosa difícil porque evidentemente la gente está cansada, claro. Evidentemente la gente quiere volver a sus actividades normales y evidentemente esa esperanza de la que hablaba Eder, pues es algo que quisiéramos mantener de forma permanente y no necesariamente de forma intermitente. ¿Qué es lo que creo yo? Viendo además la situación desde el mero epicentro del tratamiento del COVID en el Centro Médico Siglo XXI, donde está en este momento mi mamá, yo creo que no vamos a regresar a esa normalidad de manera completa y permanente a partir del 1 de junio. Yo creo que nos falta muchísimo todavía por transcurrir y creo que más bien lo vamos a hacer de forma intermitente y nos vamos a dar un par de semanas de salida para volver a regresar a meses de confinamiento. Ojalá esté equivocada, pero así es como la veo. Frida Gómez, ¿cómo la estás viendo tú? Pues a mí me parece una medida que logra justamente calmar los intereses sobre el desgaste económico que ha generado el confinamiento y en ese sentido lo bueno de la medida es que está contemplada para aplicarse de forma gradual y lenta. ¿Qué significa? Que estas 3 etapas, primero municipios para la esperanza, después reapertura general y en la etapa 3 el semáforo que es semanal por regiones a partir del 1 de junio, pues justamente está buscando que el retorno no sea de golpe para todas las personas y que principalmente se priorice a las personas que tienen características de vulnerabilidad como niñas, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Me parece fundamental que justo en este momento se tomen las medidas para contener la crisis económica, que es de lo más doloroso que estamos viendo, no solo con la pérdida de empleos, sino también con el número de empresas que están cerrando. Entonces, creo que este retorno tendrá que hacerse con mucha cautela, con observación del rebrote. Hemos visto en casos de Wuhan, por ejemplo, que las ciudades que ya levantaron el confinamiento tienen un rebrote que están atendiendo de diferentes formas y eso es algo que debemos hoy de contemplar en nuestro país partiendo justo de las experiencias de esos lugares que ya salieron de los momentos más complicados. Así es.
Ya está conectado Daniel Torres Checa. Bienvenido, Daniel, a este espacio. Tu primera participación, por favor, sobre tu postura. ¿Tú ves viable, ves una buena medida que ya el retorno paulatino comience a partir del siguiente lunes? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Lisa, Eder, Frida, ¿cómo están? Mi postura es optimista. Creo que es un buen plan, pero me parece que hay algunas fallas y ahí empiezan mis dudas. Parece que el plan asume con certeza que los contagios irán en descenso, cuando dependiendo de la persona a la que le preguntes y sobre todo el método que está utilizando, al menos es cuestionable que eso suceda. Es decir, estamos confiando mucho en las proyecciones, estamos confiando mucho en que las cosas van a suceder así, sí, cuando me parece que a la fecha no tenemos ninguna valoración empíricamente comprobable que nos permita suponer eso. Yo sigo con religiosidad la novela de las 7 y no me parece ni que los activos estén bajando ni que las lamentables muertes estén bajando. Entonces, sin una precisión, sin un diagnóstico claro, difícilmente tendremos una proyección acertada, y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho sobre todo porque un mal cálculo o un cálculo que no sea acertado, pues lo que va a generar son muertes que pudieron haber sido evitadas. Entonces, eso es, por supuesto, muy, muy grave. Eso por una parte. La otra parte que me preocupa, o con la que no estoy necesariamente de acuerdo con el plan, es con esta posibilidad de que sea optativo para las entidades federativas. No me gusta y no me gustó desde un principio que la federación no haya tomado su papel como mandamás. Sobre todo, me parece que López Obrador, cuando dice que el plan es opcional y que hay posibilidades del disenso y demás, está bien ese espíritu democrático, pero no estoy seguro si el terreno en el contexto de una pandemia sea tan fértil como para el disenso, como para la confrontación. No estoy seguro si es el mejor momento o si es momento de uniformidad, de homogeneizar las acciones y que todos estemos en una misma vía. Y si ese va a ser el plan, adelante, pero vamos a hacerlo, digamos, sin titubeos. Lo que quiero decir también, sí, y lo digo sobre todo, y esto lo digo con absoluta responsabilidad, y es una crítica a la clase política, donde nosotros vemos tragedia, muchos ven rendimientos comiciales. Y eso es muy peligroso porque hay como, y lo hemos visto, por ejemplo, en Jalisco con Alfaro, hay ganas de apartarse del centro, sí, ¿no? de tomar una especie de protagonismo, de querer diferenciarse, y eso puede, y en última instancia el que es perjudicado es la sociedad. Sí, a ver, alguien que quiera reaccionar a estos puntos que pone Daniel, porque menciona ahí algo muy interesante sobre que la federación tendría que ser mandamás, si estoy citándote bien, Daniel, y este papel de responsabilidad de los estados. ¿Ver? Ahí hay un asunto que mencionaba ahorita la circunstancia de que no tenemos datos para confiarnos del todo en la estrategia de regreso a la normalidad. Primero, creo que en la zona metropolitana y en las grandes ciudades el regreso a partir del 1 de junio va a ser gradual, no va a ser de golpe. Eso lo han dejado muy claro en la mañanera y en la vespertina. Pero también creo que hay un elemento por el cual sí podemos confiar en las proyecciones que se han estado haciendo y en esta posibilidad del regreso gradual a la normalidad. Y es que hasta ahora la estrategia, salvo que alguien por fin compruebe lo contrario, porque se han dicho muchas cosas, la estrategia ha funcionado. ¿Y cuál es el mayor indicador para pensar que la estrategia ha funcionado? Tenemos menos del 40% de la ocupación hospitalaria. Eso significa que no ha sido rebasado el sistema de salud. Y mira que venía muy golpeado, todos lo sabemos. Entonces, ahí eso nos permite confiar en que se está haciendo una estrategia, sobre todo responsable de la pandemia. Sí creo que la presión económica está también orillando a empezar a dar certidumbres, y ese es uno de los factores por los cuales ahorita se empiezan a anunciar los planes para ya comenzar a regresar a la normalidad. Pero
no olvidemos, lo están dando a conocer en esta, que sigue siendo la semana más difícil de acuerdo a las proyecciones. Y por eso no hemos visto que descienda el índice de mortalidad del virus, porque seguimos atravesando el momento más complicado. Creo que también ahí hay un mensaje de parte del gobierno federal, en donde si bien es verdad que estamos en el momento más difícil, sí se le apuesta mucho a la esperanza, a que vamos de salida. Y ese es un mensaje que a mí me interesa mucho ponderar. Sí, Lisa, en un minutito, ¿alguna reacción a lo que dice Eder? ¿Está o no rebasado el sistema de salud? El sistema de salud está rebasado, pero además yo creo que vamos a ver las consecuencias de esto hasta mucho más tarde en el tiempo, en principio porque le estamos negando muchísima atención a muchos otros pacientes que no son COVID positivos y que en este momento no pueden acceder a servicios de salud especializados porque está la reconversión hospitalaria y en este momento no pueden tener ni trasplantes, ni cirugías, ni consultas, ni atención, ni referencia y contrarreferencia oportuna. Entonces, esa es una cosa que vamos a tener que meter en la ecuación en algún momento de la vida y creo que nos vamos a dar cuenta que también vamos a haber estado pagando un costo bastante alto precisamente porque atendimos esto dejando que la gente llegara ya a los servicios de urgencias con las crisis demasiado desarrolladas. Una de las cosas que yo le critico a esto es la indicación de quédate en tu casa hasta que la insuficiencia respiratoria sea insostenible y solo entonces busca ayuda, porque hay muchísimos de los casos que pudieron haberse prevenido y sobre todo el tema ese de los mapas de contagio y los riesgos de exposición de las personas. Pero lo segundo que me preocupa, por ejemplo, es el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo vamos realmente a reiniciar las jornadas laborales, sobre todo en los niveles de educación básica, en donde los niños van a tener que estar mucho más expuestos y que pueden ser ellos mismos factores de transmisión para sus casas, sobre todo en aquellos lugares de mayor hacinamiento? Así es. Bueno, pues todo a la mesa, todo para seguirlo debatiendo. Falta mucho para que esto termine. Vamos a ver cómo empieza este regreso a la normalidad. Mientras tanto, vamos a una pausa. Las Fuerzas Armadas ya están en las calles realizando tareas de seguridad pública y así lo seguirán los próximos 4 años, pero organizaciones ciudadanas y hasta la CNDH ya advirtieron sobre el peligro que implica la falta de certeza jurídica con la que operan. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto.